Pues comenzamos con esta decimosexta sesión de nuestro SIC, de nuestro lexicón, que en este caso va a tratar sobre el subsuelo y que corre a cargo de Gina Del Piero. Gina es licenciada en Letras y doctora en Literatura por la Universidad de Buenos Aires desde 2023. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y participado en proyectos de investigación en el campo de los estudios literarios latinoamericanos y ha realizado su doctorado gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Y asimismo ha obtenido financiación del programa Erasmus Plus para estancias en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y en la Universidad Libre de Berlín. En el marco del Instituto de Literatura Hispanoamericana, bajo la dirección de Facundo Ruiz y la codirección de Beatriz Colombi, desarrolló su investigación doctoral sobre la relación entre las prácticas científicas y literarias en la obra de Sigüenza y Góngora, con especial atención a textos menos revisados por la crítica, como son los manuscritos, calendarios astronómicos o informes administrativos. Y actualmente inicia su investigación postdoctoral sobre el hallazgo de materialidades subterráneas en el siglo XVII latinoamericano. Bueno, pues muchísimas gracias, Gina, y tienes la palabra. Buenísimo. Muchas gracias, Javi. De nuevo, gracias por la invitación, la introducción y gracias a todos los que organizan el seminario. Bueno, voy a empezar entonces. Como mencionaste, esta es una investigación incipiente, así que está súper abierta a comentarios, sugerencias, referencias que se me estén olvidando. Cualquier tipo de contribución es súper bienvenida. Bien. A ver, voy a pasar a la segunda. Bien, el recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a empezar primero por presentar el problema que encontré en la obra de Sigüenza y cómo eso me llevó a estudiar el subsuelo en la época colonial. Luego voy a hacer una revisión del término, por qué elegimos subsuelo para el lexicón. Después realizaré un estado de la cuestión y también voy a mencionar un primer corpus de obras de la época que me parecen fundamentales para comenzar a hablar del tema del subsuelo. Después voy a exponer algunos ejes o ideas que surgieron de ese estado de la cuestión que me parecieron productivos para esta investigación también, la de Sigüenza y otras. Luego voy a exponer el caso particular de los descubrimientos, los hallazgos que hizo Sigüenza durante las excavaciones del desagüe de Huehuetoca. Y bueno, así vamos a llegar a las conclusiones. Muy bien, empiezo entonces. A comienzos de la década de 1690, entre otras funciones que le fueron asignadas durante el virreinato del conde de Galve, Sigüenza fue nombrado ingeniero a cargo de las obras de mejoramiento del canal de Huehuetoca. Este era el canal a través del cual se intentaba, desde principios del siglo XVII, resolver los graves problemas de inundación de la Ciudad de México, pero que hasta ese momento no había dado los resultados esperados. En esta época, Sigüenza también escribe la famosa carta al almirante don Andrés de Pez acerca del motín de los indios de México de 1692 y los eventos que condujeron a esa revuelta. Como parte de esta escalada de tensión en la capital virreinal, Sigüenza menciona el hallazgo de algunos objetos en las excavaciones del desagüe. Dice haber encontrado enterrados unos figurines que parecían ser unos muñequitos de soldados españoles y ollitas de pulque, restos de celebraciones y rituales indígenas que eran, asegura, evidencia de sus malévolas intenciones contra el gobierno virreinal. El hallazgo realizado en las excavaciones debajo del simbólico puente de Alvarado habilita a Sigüenza a relacionar el estado de ánimo de los indios de 1692 con aquel que habría motivado la Noche Triste de 1520. La lectura de este pasaje me llamó mucho la atención porque por el uso que Sigüenza hace de los hallazgos subterráneos. Aquellos objetos poco llamativos, de poco valor, encontrados entre el barro y escombros, son utilizados para conectar el presente de la Anunciación con el hito más traumático de la historia colonial novohispana, hasta ese momento, para construir evidencia en contra de los indios y sumar argumentos para echarlos del centro de la ciudad.
Entonces surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo eran las excavaciones en la Ciudad de México? ¿Qué más se encontraba durante estas excavaciones? ¿Cuál era el estado de los estudios sobre el subsuelo en ese momento? ¿Cuáles eran los sentidos asociados a él? ¿Cómo se definía en ese momento la relación entre el subsuelo y los tiempos pretéritos? Bien. Ahora vuelvo al tema del lexicón y explico un poquito por qué subsuelo me pareció un buen término para elegir. Subsuelo no es una palabra que fuera utilizada de manera frecuente en el periodo colonial. En los diccionarios de la época, los términos relacionados a este, en cambio, son, por ejemplo, en Covarrubias encontramos soterráneo, soterránea, definido como lugar debajo de tierra cuasi subterráneo, o en autoridades, ya siglo XVIII, soterráneo, soterránea, adjetivo, el lugar que está debajo de la tierra. Dícese también soterráneo, subterráneo, y es más conforme a su origen porque viene del latino subterraneus. Algunas veces se usa como sustantivo. Este adjetivo, por ejemplo, lo usa Athanasius Kircher en su libro Mundus Subterraneus. Otro adjetivo muy utilizado para referirse a lo que nosotros queremos referirnos es profundo, ¿no? Lo profundo de la tierra es uno de los usos de profundo en Covarrubias, por ejemplo. Estos términos, al ser adjetivos, me pareció que no eran tan representativos de lo que yo quiero, a lo que yo me quiero referir. Em, y si bien subsuelo no está todavía en el diccionario, sí está suelo. En Covarrubias, suelo tiene distintas definiciones, una de las cuales se entiende por pavimento, el suelo que pisamos, o solar, el espacio donde se va a construir una casa de gente noble. Dice también, algunas veces se toma por el orbe de la tierra, cuando decimos en el suelo, respeto del cielo. El diccionario de autoridades leemos una definición de suelo que es la superficie de la tierra. Viene del latino solum, etc. Por eso, si bien la palabra subsuelo no es todavía de uso extensivo, nos sirve para definir aquello que está debajo de la superficie de la Tierra o debajo del orbe de la Tierra. Y también para referirnos de forma más particular aquello que está debajo de un solar o del pavimento. El término subsuelo se populariza más tarde y es probablemente producto de este proceso que referiremos a continuación, de explotación, exploración, definición del espacio subterráneo. Bueno, esto es un gráfico que saqué de Google Ngram. Elegí el corpus de español desde 1500 hasta 1900. Y ahí podemos ver cómo, según estos registros en el corpus que ellos utilizan, la primera vez que aparece el término es en 1624, luego en 1640, con un caso será en cada vez, luego 1689, y después deja de aparecer hasta 1711, 34, con picos menores. Ya en 1782, un siglo más tarde, pareciera que es un término que comienza a establecerse y a usarse de forma más frecuente hasta que aparece en el diccionario de la RAE por primera vez en 1899. Eso coincide con el gráfico este. Bien, luego voy a retomar el tema del término del subsuelo. Voy a empezar ahora a realizar una revisión bibliográfica eh, de los ejes más abordados por la crítica sobre el subsuelo en la época colonial americana. Sobre todo me voy a concentrar en los siglos XVI y XVII. Y a la vez voy a mencionar algunas obras escritas en la época, algo así como un corpus mínimo a tener en cuenta. Para esta presentación hice un estado de la cuestión más amplio del que utilicé para el caso de Sigüenza, para que sea más representativo del subsuelo para el lexicón y porque me pareció que podía funcionar en esta instancia, abrir el término lo más posible para pensar distintas hipótesis, conversar y eso. Bien, en primer lugar quiero reforzar la centralidad del subsuelo en el proceso de instalación y afianzamiento del sistema colonial hispanoamericano. Partimos de las investigaciones de Heidi Scott, quien, desde el campo de la geografía humana, propone retomar la caracterización de imperialismo según Edward Said. Said, dice Scott,
no limita la extensión del elemento geográfico del imperialismo a la superficie de los paisajes. Leo la definición de Said que toma Scott de imperialismo como, cito, acto de violencia geográfica a partir del cual virtualmente cada espacio del mundo es explorado, mapeado y finalmente controlado. Fin de cita. Y entonces, dice Heidi Scott, tampoco tiene que limitarse a ello la resistencia antiimperialista. En 2008, la investigadora hace un llamado bueno, Scott hace un llamado a los investigadores a alejar el foco de los paisajes visibles, además de pensar en la expansión horizontal de la conquista y colonización, también debemos poner atención a la que llama la, cito, poderosa dimensión vertical de estos procesos, dirigiendo la atención entonces a lo subterráneo, las cuevas, las minas, el subsuelo. Eh, Bien. La primera dimensión y la más evidente es el estudio del subsuelo en la colonia, como un espacio de explotación de recursos minerales. Si bien los pueblos prehispánicos realizaban actividades mineras, a partir de la conquista la explotación abusiva de los subsuelos se transformó en el centro de la economía imperial. Ya desde comienzos del siglo XVI se habían instalado minas de plata, yacimientos de azogue, o sea, mercurio y oro, y en menor medida de cobre, azufre y piedras preciosas. Los centros más importantes de extracción se ubicaron en Potosí, Huancavelica, Oruro, y en Nueva España podemos mencionar Zacatecas, Tasco, San Luis Potosí, etc. No pasó mucho tiempo hasta que, a pedido de la corona, se comenzó a producir información acerca del subsuelo en el Nuevo Mundo y todo lo que estuviera relacionado con la actividad extractiva. Así se escribieron crónicas, tratados de historia natural, informes, correspondencia, memorias y diarios de viaje, entre otros escritos. Por ejemplo, podemos mencionar la historia de los metales de Francisco Hernández, escrito en Nueva España en el siglo XVI, o la historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino Sahagún, de 1577, donde clasificó minerales y rocas según su tipo. Por ejemplo, piedras medicinales, piedras preciosas, metales, gomas y resinas, piedras útiles y tintes o colores. Sin duda, la obra más importante de este periodo sobre metalurgia es El arte de los metales de Álvaro Alonso Barba. Es considerada la obra de química y minería y metalurgia más importante del siglo XVII. Fue publicada en 1640 en Madrid, y fue fundamental para el desarrollo de la mineralogía. Álvaro Alonso Barba lo hizo en Perú. Eh, es importante destacar que en los cuestionarios que la corona enviaba para recaudar información del Nuevo Mundo era particularmente requerido que se documentaran los conocimientos de los pueblos prehispánicos sobre los minerales y técnicas de minería. Por eso, en estas historias naturales, crónicas y tratados encontramos una constante comparación de los saberes europeos con aquellos de los pueblos americanos. Se suelen encontrar, por ejemplo, nombres de minerales a dos columnas, el nombre latino y el nombre en quechua. Eso es bastante habitual. Emanuel Amodio, quien estudia la representación del subsuelo en América colonial, señala que en muchos casos las diferencias se saldaban con una descalificación de los saberes locales como superstición, con lo cual parte del conocimiento terminaba desechado. En cuanto a los estudios críticos sobre la minería en América, podemos decir que desde los estudios culturales y sociales se ha escrito mucho acerca del trabajo forzado y el impacto de la minería sobre el medio ambiente. Por ejemplo, podemos mencionar en la década del 70 el trabajo de Peter Buckwell, un trabajo muy minucioso desde el punto de vista del trabajo en relación con la producción minera, la sociedad y la colonización del norte del Virreinato de Nueva España. En este sentido también se estudió mucho el sistema de la mita, eh, realizado en el Virreinato del Perú, un sistema a través del cual el gobierno virreinal se apropió de la fuerza de trabajo de las comunidades indígenas y la distribuyó en los distintos sitios de extracción. Eh, Bien, bueno, trabajos sobre la minería hay muchísimos, por supuesto. Por ejemplo, se trató mucho también la relación entre la minería y el designio divino, cómo se justificó la explotación de los subsuelos a través de la interpretación de las escrituras. También
otro trabajo muy interesante, por ejemplo, es el Alison Bigelow, quien estudia la relación entre el lenguaje técnico y racial, cómo los términos que eran utilizados para nominar grados de impureza o pureza de los metales eran también utilizados para describir características religiosas, raciales y de género de los trabajadores del metal. Además, Bigelow estudia cómo los términos que ofrece Barba en su arte de los metales, el que mencionamos antes, son trasladados a Europa bajo una autoría singular, la suya, cuando en realidad forman parte de conocimiento metalúrgico andino muy sofisticado. Bien. Abordaremos ahora otros modos en que el subsuelo colonial americano ha sido estudiado, desde perspectivas que no solo vean al subsuelo como un espacio de dominación y explotación colonial. Emmanuel Amodio, en su trabajo acerca de la representación del mundo subterráneo americano, del barroco a la ilustración, señala que en Europa, antes del siglo XVI, el subsuelo era un espacio sacralizado, prohibido, liminal, espiritualmente cargado, fuera de la interferencia humana. Esto cambió en el siglo XVI. Se comenzó a pensar a partir de este momento que la explotación era deseable e incluso necesaria para el desarrollo de una sociedad civilizada y próspera. Pero este cambio no fue instantáneo ni definitivo. El subsuelo siguió teniendo, para la mirada europea, una carga simbólica y espiritual muy fuerte. Allí es donde se encontraba el inframundo, habitado por espíritus o muertos, significaciones que tienen raíces antiguas y no todas negativas. Bien, en los mitos grecorromanos hay representaciones del subsuelo que luego pasan al cristianismo de manera negativa con la idea de que las almas condenadas estaban condenadas a penar por la eternidad en el infierno subterráneo. En las distintas creencias de los pueblos indígenas también pareciera haber cierta idea extendida del subsuelo como espacio sagrado. Se lo consideraba un mundo animado, viviente, al que se rendía culto. Así lo menciona el Inca Garcilaso en la primera parte de los comentarios reales respecto del mundo andino. Cito: adoraban yerbas, plantas, flores, árboles de todas suertes, cerros altos, grandes peñas y los resquicios de ellas, cuevas hondas, guijarros y piedrecitas, las que en los ríos y arroyos hallaban, de diversos colores como el jaspe. Fin de cita. En este sentido, la conquista y colonización fueron espiritualmente traumatizantes y destructivas, porque modificaron la mirada de estos pueblos sobre el subsuelo, a partir de los trabajos forzados y los horrores que se vivían allí debajo. El espacio subterráneo se transformó el imaginario de las culturas indígenas. Hoy en día, por ejemplo, los mineros de estaño de Potosí rinden homenaje a El Tío. Si bien este culto tiene un origen prehispánico en las creencias de adoración a las huacas, hoy en día es un ser sobrenatural maléfico que se cree que domina el reino subterráneo de las minas y que se opone directamente a los santos cristianos que se veneran en la superficie. En la diapositiva puse una imagen de este, el tío, y dice, cito: al tío es preciso ofrecerle trago, cigarrillo y hojas de coca cada martes y viernes antes de iniciar labores. Fin de cita. Volviendo al Inca Garcilaso, dice que en la mitología inca se separan tres reinos: el cielo, Hananpacha; el mundo bajo, Urinpacha; y Ukupacha, en el centro de la tierra, que es el mundo inferior de allá abajo donde iban a parar los malos. Sin embargo, como dije, Ukupacha no se veía como un espacio completamente negativo. Estaba asociado de manera positiva con la madre tierra femenina y los huesos de los antepasados. El agua subterránea también era un producto de Ukupacha y los incas consideraban los manantiales que sostienen la vida como un enlace desde el reino humano hasta el mundo interior. En la cosmología inca, el subsuelo era un espacio de fertilidad y renovación constante. También quería mencionar las huacas. En Perú, las huacas eran montañas, piedras, espacios de adoración considerados animados, donde además se enterraban ancestros con tesoros. En la costa norte peruana, el saqueo de huacas o sepulturas indígenas se convirtió en un proceso organizado y sistemático, con incluso un marco jurídico. Jeffrey Baron, por ejemplo, estudió cómo la estructura jurídica de estos saqueos tenía origen en la Europa medieval. Otto Dunworth
y Rocío Diveles Mateos estudiaron el papel indígena en estas profanaciones, pues había que saber dónde buscar y también quién financiara esas excavaciones. Quiero referir también el caso de las ruinas de Mitla en Oaxaca. De manera reciente se están haciendo unos estudios con un radar que sin tener que excavar ni nada, porque este descubrimiento es abajo de las ruinas de Mitla, se descubrió que, como se puede ver en la imagen, habría unas escalinatas que esas corresponden a un subterráneo, un laberinto subterráneo que es descrito por el padre Francisco de Burgos en el siglo XVI, que habría sido la entrada al inframundo, en zapoteco Lioba o casa de tumbas. Eh, Nada, interesante. Bien, ahora el otro aspecto desde el cual podemos estudiar el subsuelo es eh, como espacio epistémico o espacio de producción de conocimiento. Ya mencionamos más arriba la cantidad de textos que se comenzaron a producir sobre el subsuelo, a partir de la documentación de conocimientos que tenían los distintos pueblos prehispánicos y también de la observación directa de la naturaleza del Nuevo Mundo. Además de estudiar los minerales, piedras y metales, los cronistas y naturalistas describieron cuestiones vinculadas con la paleontología y también esbozaron teorías geológicas y sobre la evolución de la Tierra. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, en su Historia Verdadera, mencionó envíos a España por parte de Cortés de grandes molares y restos de huesos gigantescos hallados en Tlaxcala, que los indígenas decían que eran de una raza antigua de gigantes a la que habían exterminado los mexicas. Antonio de Herrera refirió la presencia de grandes huesos fósiles de elefantes y mastodontes también en Tlaxcala, en México y Yucatán, algunos de los cuales fueron enviados al rey de España, ya lo dije esto, lo dicen los dos, durante los primeros años de la conquista. José de Acosta también propone incluso una teoría que la crítica ha llamado como una prototeoría evolucionista, porque para explicar la existencia de huesos de animales que en ese momento no se conocían, propone que quizás sí hubo extinción de razas de animales o sí, de especies de animales, eh, y que habrían partido desde uno de los continentes y habrían migrado a través de puentes intercontinentales. Y luego quizás ciertas especies no habrían podido resistir, no habrían podido sobrevivir debido a condiciones de esos lugares, entonces se habrían extinguido. Em, Bien, por eso se dice como que es una teoría evolucionista muy temprana, em, porque bueno, sí, es bastante interesante lo que proponía ya en el 16. Además, Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Cieza de León y otros cronistas naturalistas, muchos hablaron de los volcanes y propusieron también teorías súper interesantes a partir de la naturaleza americana. Otro naturalista muy destacado en aspectos geológicos fue Bernabé Cobo. Siguiendo la tradición aristotélica, describió las particularidades de las rocas sedimentarias y ofreció explicaciones acerca de los procesos de fosilización que eran muy similares a los que Nicolás Steno, a quien mencionaremos brevemente, publicaría años más tarde. Cobo estudió en Perú y también luego viajó a Nueva España. Él propone un modelo de evolución del planeta, o sea, de historia de la Tierra, y compara lo que dicen las escrituras con la naturaleza del Nuevo Mundo. Por ejemplo, dice que si bien las escrituras señalan que Dios creó la Tierra en tal mes, ¿no? Él desde América dice, bueno,
esto no podría ser verdadero porque en el hemisferio norte en X mes es tal estación y en el hemisferio sur no es la estación opuesta. Entonces, eh, cuestiona ahí un poco las teorías que basan la historia de la Tierra en el Génesis puramente, ¿no? Como vemos, la cuestión del conocimiento del subsuelo se suele abordar en comparación con los conocimientos europeos. Podríamos decir que esta es una tendencia fuerte en el campo, como suele pasar en la historia de la ciencia y de la técnica. De la técnica también por ejemplo, Raquel Gil Montero estudia cómo evolucionó la técnica de la minería en Europa y en América y señala que si bien en Europa se evolucionó mucho con las formas de extracción del mineral, en América hay bueno, están las huayras, que son los hornos de viento de la tradición andina, que sin dudas marcan una evolución de la técnica que es un aporte americano a la técnica muy destacado. Ahora, en la diapositiva lo que pueden ver es un repositorio digital que es de la muestra que realizó Heidi Scott en la John Carter Brown Library en el año 2015, que está en la sección americana de la biblioteca y es muy interesante, lo recomiendo muchísimo visitar este repositorio. Como ven, tiene 40 objetos entre imágenes, obras subidas, también tienen cada una su comentario, cómo se relacionan con el tema que estoy exponiendo ahora. Es bastante parecido el recorte. Se llama Subterranean Worlds Under the Earth in the Early Americas. Ahí pueden consultar las obras que estoy reseñando y otras, o algunas de ellas y otras también muy interesantes. Bien. Acerca del subsuelo como espacio de producción de conocimiento, referiré brevemente también el estado de cuestión en Europa. Hasta el siglo XVI, el conocimiento sobre el subsuelo había sido limitado. Como dijimos, como dijimos anteriormente, era un espacio liminal, sagrado y además incómodo, oscuro, opaco, de difícil ingreso. A partir de este momento, o sea, el siglo XVI, y probablemente por la influencia de los trabajos necesarios en las colonias para extraer riquezas, el conocimiento sobre el subsuelo se empieza a desarrollar con fuerza. La primera obra más importante que se edita en Alemania es esta de Gregorius Agricola, de Re Metallica, y es una obra que durante 100 años va a ser referencia para todo lo que es minerales, metales. Y a mí me interesa sobre todo el siglo XVII, eh, porque ahí es donde aparecen las primeras teorías de la Tierra. Luego de la liberación de la Tierra como centro del sistema solar, esta recupera su libertad, se convierte en objeto de estudio y es posible pensar en su propia historia. Una de las primeras manifestaciones de esto, una de las primeras teorías que aparece, es en los Principia de Descartes, donde propone una teoría mecanicista según la cual la Tierra se formó de manera gradual a partir de la acumulación de materia en el espacio, que habría formado una estrella que luego se enfrió y bueno, enumera una serie de pasos que habrían dado lugar a la Tierra, ¿no? Antes de esto era el Génesis y Dios creó la Tierra al mismo momento que el hombre, y eso era todo. Hubo muchas teorías en este tiempo, pero una de las que podemos nombrar es la de Thomas Burnet, un protestante inglés que quiso conciliar el relato bíblico de la creación del mundo con sus distintas etapas, el paraíso, el diluvio y el fuego, con procesos físicos plausibles. Bien, Burnett dice, por ejemplo, que al principio la Tierra era una esfera de líquido caótico que se ordenó creando una superficie lisa y sin montañas,
Luego vino el diluvio universal, causado por la ruptura de la corteza terrestre que liberó un océano subterráneo. Este colapso creó las montañas, valles y océanos actuales. También es importante referir, como ya lo hicimos, el Mundus Subterraneus de Athanasius Kircher. Él propone que la idea de que la Tierra es hueca y por dentro corren ríos de fuego, como se le ocurrió seguramente cuando en Sicilia se metió en el Etna y miró para adentro. eh, y bueno, seguramente de ahí nació su teoría. También quiero mencionar esa historia la cuenta en el Mundo Subterráneos. También quiero mencionar la publicación en 1668 de Lo sólido dentro de lo sólido, de Nicolás Steno. Esto se considera como el nacimiento de la geología moderna. Ahí publica ciertas leyes que van a ser fundamento de la geología, como dije, que son súper importantes también para el caso de Sigüenza, que voy a exponer más adelante. Bien, la primera ley de Steno dice que la superficie terrestre está conformada por capas o estratos de sedimentos que se crearon de manera sucesiva y que, por ende, se encuentran ordenadas de manera tal que aquellas capas que se encuentran por debajo son anteriores que las que se encuentran por encima. La segunda ley de Steno dice que originalmente las capas de piedra se formaron por la solidificación de roca líquida y por ese motivo se disponen de manera horizontal. La ruptura de ese orden indica un accidente posterior a su solidificación, ¿no? O sea, habrían sido roca líquida que por su liquidez se conformaron de manera horizontal y todo lo que rompa esa horizontalidad indica que hubo un accidente posterior. Esto permitió entender, entre otras cosas, cómo podían existir restos fósiles marinos sólidos dentro de rocas, ¿no? Sólidos dentro de los sólidos. Por eso el nombre, el título de su tratado. Incluso podía haber fósiles marinos en picos montañosos, ¿no? Por estos accidentes posteriores. Bien. Em, Del nacimiento de la geología se desprende el estudio del subsuelo como medida de tiempo. Desde la formulación de Steno, los estratos de sedimentos se convierten en una evidencia física del paso del tiempo en la Tierra. Recordemos que hasta el siglo XVII todavía se creía que la Tierra tenía poco más de 5.000 años de antigüedad. Cálculo que se realizaba a través de la lectura del Génesis. Esto cambiaría poco a poco a partir del desarrollo de la geología. Si bien todavía no había nuevas dataciones, según Martin Schmeisser, el desarrollo de los principios de Steno junto con la teoría de la Tierra propuesta por Thomas Burnett pusieron en evidencia a mediados del siglo XVII que los procesos de superposición de capas ocurrieron lentamente durante el llamado período antes del diluvio. A partir del desarrollo del conocimiento geológico y técnicas de datación, la Tierra se fue estirando poco a poco hasta que hoy en día tiene una antigüedad estimada de 4.500 millones de años. Esta evidencia no está solo en la profundidad, o sea, más profundo, más antiguo, sino también está en cuerpos orgánicos e inorgánicos que portan esa densidad temporal en su propia materialidad, como por ejemplo los metales que tardan tantos millones de años en formarse, lo que se puede ver, esos millones de años que se pueden ver en su composición física, en los huesos fosilizados, o lo mismo también en el tronco de un árbol, se evidencia de manera física el correr del tiempo en una escala distinta que la humana. En este sentido, quería hacer referencia a la obra de este artista colombiano, Miller Lagos. Miller, no sé cómo se pronuncia. En esta obra él dispone páginas del periódico de manera que se forma cuando se cierra el círculo la figura de un corte perpendicular del tronco de un árbol. Me parece interesante por el modo en que evidencia la relación entre los días y los años, entre el tiempo cotidiano de escala humana y el tiempo de la Tierra, de aquellos organismos que están aquí
tiempos y escalas no humanas, lo que se ha llamado desde la geología, mucho después, como tiempo profundo o deep time. A la vez, el artista utiliza papeles, producto de la madera, para mostrar también esa continuidad del uso diario que hacemos de una materia que tarda siglos en reconstruirse. En otra escala, de muchos más años de producción para el planeta Tierra, estamos hablando, bueno, también lo podemos comparar con la formación de metales, piedras, mármoles o, claro, combustibles fósiles. Cómo se explota en días y años algo que tardará miles de millones de años en volver a producirse. También hay otro aspecto del subsuelo y el tiempo, la relación entre subsuelo y tiempo que me parece muy interesante, y ya lo mencionó José de Acosta respecto del trabajo dentro de las minas. Cito, en perpetua oscuridad, sin tener idea de cuándo es de día o de noche, y como en eso... Ay, perdón. Bueno, no sé si acá hay un acento o no. Y cómo en esos, perdón, y cómo esos son lugares nunca visitados por el sol, no solo hay perpetua oscuridad, sino también hace un frío extremo, con una atmósfera muy pesada e impropia de la naturaleza humana. Y así sucede que quienes entran a la mina por primera vez se sienten débiles y mareados. Creo que este punto es muy interesante para pensar la relación entre la minería y el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva en formarse una piedra preciosa? ¿Cuánto tiempo de vida le cuesta a un trabajador tener que extraerla? ¿A dónde va ese tiempo? La explotación minera es también una expropiación de tiempo, el tiempo de la tierra, de las comunidades, del tiempo que no se va a poder recuperar, porque además del tiempo vital de cada trabajador, un recurso explotado de forma abusiva significa también la apropiación del futuro de esa comunidad. Otro aspecto que quería mencionar es el subsuelo como espacio de representación cartográfica. En uno de los trabajos más recientes de Heidi Scott, eh, hace mención de la primera imagen que se ve acá a la izquierda. Es una imagen del siglo XVII, pero también quizás de XVI o fines del XVI, porque es una imagen muy repetida que se ha usado mucho, donde se evidencia el peligro estructural y el desorden social. No sé si lo ven suficientemente grande, pero bueno, es cómo trabajaban adentro de una mina con una escalera súper, súper peligroso, todo. Bueno. Eh, en cambio, lo compara con la imagen de la derecha, que es una imagen del siglo XVIII. Y bueno, es para también mostrar cómo la ilustración, el momento en el que eh, la clasificación de los metales avanza mucho y también se mapea la distribución de los metales, también el orden ingresa a la mina y en este segundo mapa se busca mostrar, dice Scott, no tanto precisión matemática, sino mostrar que el orden y la regularidad también son deseables y posibles. Una referencia similar quise hacer respecto del desagüe, que es lo que vamos a estudiar con Sigüenza. Este es un mapa de principios del siglo XVII firmado por Enrico Martínez, que es quien diseñó el desagüe en primera instancia. Si bien el mapa se ve todo el Valle de México, la cuenca entera, en realidad el desagüe está bien chiquitito a la izquierda, a la izquierda. Dice obra del desagüe y marca A, B, C. Y bueno, no sé si lo puedo, no lo puedo acercar, voy a hacer lío, pero eh, es bien se marca una línea donde pasaría el desagüe. Este es un mapa, dije, de 1608. Y este ya es un plano y perfil del Tajo del río del Real Desagüe, ¿no? De 1788. Un corte, un perfil súper definido, detallado, súper técnico, ¿no? Eh, bien. Mm, Una última
no, última no, anteúltimo aspecto del subsuelo que me interesa mencionar es el subsuelo como infraestructura urbana. Siguiendo con el tema del desagüe, una de las formas en que el suelo ha sido estudiado y una de las grandes funciones del subsuelo es como espacio donde se construye la infraestructura urbana de las ciudades coloniales, literalmente la base de la estructura colonial. En este sentido, el desagüe que mencionamos recién es considerado por la historia de la geología como un hito. Dice Serna, un historiador de la geología mexicana, que es el primer proyecto geotécnico o de geología aplicada a obras de ingeniería civil desarrollado en México y al mismo tiempo el más antiguo de esta naturaleza hecho en América del Norte. Esta es una obra que se hizo necesaria porque luego de la conquista de la Ciudad de México, los españoles decidieron que esta fuera una ciudad seca al estilo europeo y no lacustre como era originalmente México Tenochtitlan. Hicieron un pedido eh, pidieron proyectos a distintos ingenieros y tal, y Enrico Martínez sugirió el desagüe. Eh, Se hizo con muchísimo esfuerzo, fue una obra similar a una obra que se tenía que hacer para hacer una mina. Eh, y no tuvo grandes resultados al principio. Se hicieron mal unos cálculos y la Ciudad de México estuvo inundada, por ejemplo, 5 años desde 1629. Estas inundaciones, como sabemos, fueron cíclicas en México y bien. Muchos estudiosos han abordado el tema del desagüe. En particular nos interesa el trabajo de Vera Candiani, quien sostiene que la construcción del desagüe desempeñó un papel decisivo en el proceso de colonización. Según su investigación, dicho proceso, desplegado sobre el agua, la tierra y la biota, fue el resultado de complejas alianzas entre diversos sectores y clases sociales, cuyas decisiones incidieron de manera directa en el entorno que habitaban. Y por último, el subsuelo como espacio jurídico, administrativo. Bien. En estos siglos de explotación minera en espacios coloniales se reglamentaron muchísimos aspectos del subsuelo. Un espacio de disputas sobre propiedad y soberanía de la mano del orden que se puede ver en el cambio cartográfico, perdón, esto está escrito medio raro, lo que quise decir es que en el siglo XVIII, como llegó la ilustración y el orden a las minas, también se reglamentaron muchísimas cosas en el repositorio de Heidi Scott que mostré de la John Carter Brown Library. Ahí están los códigos mineros que se implementaron en Perú y en Nueva España en 1783 aproximadamente. Eh, como había mencionado, el término subsuelo se apareció en el diccionario de manera muy tardía y su definición es bien jurídica, ¿no? Leo. Terreno que está debajo de la capa labrantía o laborable o en general debajo de una capa de tierra. Esta no, pero la segunda parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes consideran estatuido el dominio público, facultando a la autoridad gubernativa para otorgar concesiones mineras. Por eso decimos que el término subsuelo es quizás un resultado o cristalización de la experiencia de exploración y explotación colonial que hemos reseñado brevemente. Bien, ahora voy a exponer algunas ideas que me quedaron a mí, por lo menos del estado de la cuestión que realicé. Creo que pueden ser útiles para distintas investigaciones o para conversar más acerca de este asunto. Uno de los evidentes ejes o pares opositivos o contradicciones sobre el subsuelo es la relación entre riqueza y pobreza, ¿no? Y para seguir con la sesión anterior, podríamos decir abundancia o escasez, o también lo lleno y lo vacío. Uno de los días que estaba preparando esta presentación,
terminé, cerré todo y agarré un libro de poemas completos de Emily Dickinson, lo abrí y en la primera página lo primero que leo fue este poema del cual no tenía recuerdo, así que lo voy a leer en español. Dice, habla con prudencia a los mendigos sobre las minas y Potosí, con respeto a los hambrientos sobre tus vinos y tus viandas. Cauteloso, insinúa a los cautivos que has caminado con pies liberados. Las anécdotas del aire en calabozos han sido a veces mortalmente dulces. En este poema se enfatiza, ¿no? Que hablar de las minas y de Potosí, incluso en el discurso decimonónico, todavía era sinónimo de riqueza y opulencia. El subsuelo está tradicionalmente relacionado con los placeres y las riquezas. Así lo menciona Emmanuel Amodío, quien dice que esto existe en las tradiciones culturales del norte africano y el Islam, por ejemplo. Cuevas con tesoros, ciudades subterráneas con jardines paradisíacos, etcétera. También en América esto estaba tematizado, no solo por las minas, sino también por la búsqueda de tesoros y la profanación de tumbas. En este sentido, el subsuelo es un espacio de excesos, riquezas y tesoros. Pero tiene su contracara, ya expresado en en el poema de Dickinson. La riqueza de Potosí y las minas están en oposición respecto del pobre, el mendigo, el calabozo. El subsuelo es vinculado tradicionalmente con grupos marginalizados. El trabajo forzado, espacios de escondite, espacios de trabajo esclavo y lugar donde viven y duermen los sirvientes. Bien. Em, También en este sentido, en 1945 Scalabrini Ortiz se refiere al pueblo como el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Otra mención de las tantas que podríamos hacer. Otro segundo eje o idea es la oposición entre vivo y no vivo, vivo muerto, nuevo viejo, presente y pasado. Em, por un lado, el subsuelo es evidentemente un espacio de sepultura o entierro. Esto es tan antiguo y extendido que no necesita ninguna aclaración. El subsuelo es también un espacio de conexión con el inframundo, un lugar de culto a la muerte, catacumbas, ya lo dijimos. Pero también en América es un espacio de nacimiento de dioses y de donde salen los primeros hombres. Em, Bien. En esta obra de Josué Sánchez Serrón se ve bien claramente cómo el subsuelo es a la vez lugar de entierro de muertos, pero también las serpientes simbolizan el renacimiento y el agua, ¿no? Estos aspectos más positivos del subsuelo que claramente están los dos presentes en la cultura andina, por ejemplo. En este sentido, Elizabeth Povinelli, quien estudia los pueblos indígenas australianos contemporáneos, propone que el liberalismo colonial opera a través de la regulación de la distinción entre vida y no vida. Este mecanismo de poder, que Povinelli llama geontopower, geontopoder, impone una jerarquía ontológica según la cual aquello más alejado de lo vivo posee menos prerrogativas políticas y éticas. Los pueblos y ecosistemas que habitan modos de existencia no occidentales son clasificados así como alejados de lo vivo, como restos del pasado, incompatibles con el progreso. El planeta mismo es tratado como un pasado fósil, disponible para la extracción. Estas investigaciones pueden ayudar a pensar cómo ha funcionado el poder colonial en América Latina, cómo el colonialismo materializa su poder en la temporalidad. La otredad no fue solo espacial, sino temporal. Walter Mignolo señala que en el siglo XVIII el tiempo entra en escena. Cito: la diferencia colonial fue redefinida. Los bárbaros fueron traducidos en primitivos y ubicados en el tiempo más que en el espacio. Los primitivos estaban en la escala más baja de un orden cronológico que conducía a la civilización. También la explotación del subsuelo se legitima al considerarla parte de un pasado muerto, deshacerla de todo tipo de animidad o de vida. En realidad, el subsuelo sí está vivo. Bueno, hay miles de organismos todo el tiempo generando vida, ¿no? Eh, entonces decir que está muerto también es una decisión.
Y el último eje que quería mencionar es la condición material del subsuelo. Acá podemos oponer ciertos conceptos como oculto, visible, cubierto, descubierto, guardado, extraviado, conservado, destruido. El subsuelo está en sí oculto. Se describe como debajo de. Esto, creo, es lo que ha condicionado su estudio. ¿Por qué los hombres estudiaron mucho más el cielo que el subsuelo, ¿no? Porque uno, digo, a plena vista puede ver, no hay nada que se interponga entre nosotros y una estrella, pero no puede ver 2 centímetros abajo de la Tierra. Su opacidad ha hecho del subsuelo un excelente espacio para esconder, para ocultar, para mantener el secreto. Ya hablamos de las huacas y tesoros, para desaparecer, podemos mencionar fosas comunes, cadáveres. Guardar o conservar, extraviar o destruir. Estas características asemejan el subsuelo a un archivo. Aquello que está oculto debajo del subsuelo puede considerarse como guardado o extraviado. Si se sabe dónde está, puede estar muy bien guardado. Si no se sabe, puede estar extraviado, perdido. Pero esa condición puede cambiar por una condición que descubra lo que está cubierto, como una excavación, un terremoto, una revolución. Ahí es donde se produce el momento del hallazgo, la exhumación, el encuentro. Para nosotros esta condición material es importante, por eso nos vamos a referir a materialidades del subsuelo. Y también nos parece importante ese momento, el del hallazgo, el encuentro y el descubrimiento. Bueno, perdón que me estoy extendiendo tanto. Voy a pasar al caso de Sigüenza. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, todo bien, tómate el tiempo que necesites. Ok, no falta tanto, pero ya está como bastante adelantado también el tema. Bien. Entonces, vamos a pasar voy a pasar a exponer lo que trabajé puntualmente con Sigüenza. Voy a identificar ciertos hallazgos subterráneos descritos en la obra, en este caso dos. Describiremos también las condiciones de los hallazgos y los efectos que tienen esos encuentros sobre la superficie textual y en el orden virreinal. Como hipótesis, proponemos que estos objetos hallados en las obras del desagüe realizadas por el poder virreinal no fueron instrumentos dóciles en manos del letrado criollo. Las mismas condiciones de su hallazgo, es decir, un hallazgo que es azaroso, fortuito, accidental en el contexto de una obra que, como dijimos, Vera Candiani describe como fundamental para el proceso de colonización. Eh, entonces, esos hallazgos y su propia materialidad impusieron sentidos que excedían y en ocasiones desafiaban el orden virreinal que Sigüenza, como consejero del virrey, buscaba consolidar. Los dos casos que estudiaremos en la obra de Sigüenza se dan en el marco de las excavaciones del desagüe de Huehuetoca. Ya mencionamos lo que era el desagüe. Sigüenza entra en 1690 como ingeniero de las obras. Este era un momento en que ya estaban todos cansados del desagüe, no iba ni para atrás ni para adelante, se había transformado en una cuestión casi burocrática que había que seguir construyendo y reconstruyendo y reconstruyendo, pero eh, no era el momento en que trabaja Sigüenza el momento de mayor construcción y de obras más fuertes, sino que él entra en otro momento en el que nada, ya sí, era como que todo el mundo metía mano en la obra del desagüe, aparentemente. Para el momento en que Sigüenza se incorpora, eh, ya lo dije esto, tenía muchos años de desarrollo, bla, bla. Bien, el primer hallazgo al que vamos a referir eh, es el que mencionamos, el que menciona Sigüenza en la carta a don Andrés de Pesa acerca del motín. Voy a leer unos fragmentos. Eh, bien, cito. Se sacó debajo de la puente de Alvarado infinidad de cosillas supersticiosas. Halláronse muchísimos cantarillos y ollitas que olían a pulque, y mayor número de muñecos o figurillas de barro y de españoles, y todas atravesadas con cuchillos y lanzas que formaron del mismo barro con señales de sangre en los cuellos como degollados. Fin de cita. En aquel lugar fue desbaratado el Marqués del Valle
cuando en la noche del 10 de julio, no sé por qué dice 10 de julio, del año 1520 se salió de México y, según consta de sus historias, se lo dedicaron a su mayor dios, que es el de las guerras. Fin de cita y otro pasaje. No habiéndoseles olvidado aún en estos tiempos sus supersticiones antiguas, arrojan allí en su retrato a quien aborrecen, para que, como pereció en aquella sequía y en aquel tiempo tan español, tanto español, le suceda también a los que allí maldicen. El subsuelo, fin de cita, el subsuelo revela al sistema colonial sus miedos. Si la capital virreinal estaba siendo amenazada en ese momento por un posible levantamiento de indios, Sigüenza encuentra debajo del suelo aquello que confirma sus sospechas. Continúa en la carta. Esto discurrí qué significaban aquellos trastes, por lo que he leído de sus historias y por lo que ellos mismos me han dicho de ellas cuando los he agregado. Añado ahora que, siendo el número de aquellas figuras mucho y crecientes, no fue otra cosa arrojarlas allí que declarar con aquel ensayo el depravado ánimo con que se hallaban para acabar con todos. Fin de cita. El motivo original de esta excavación no era encontrar esos muñequitos ni un supuesto conjuro contra los españoles. Al contrario, las excavaciones eran parte del proyecto colonizador del desagüe que trabajaba día tras día en contra del territorio para lograr secar la capital novohispana. En cambio, el subsuelo impone obstáculos a esa intención colonial, no solo a través de su propia naturaleza, propensa a inundarse, sino también a través de la revelación de objetos que, habiendo sido previamente allí enterrados, acechan contra el orden virreinal. Bien. El hallazgo de estos muñequitos y las ollitas que describe Sigüenza son anteriores al motín, pero su relato en la carta es posterior. La misiva a don Andrés de Pez, redactada después del motín, reúne una larga sucesión de hazañas realizadas por Sigüenza que tenían como objetivo, además de ensalzar su propio nombre y el del virrey, dejar en claro que la culpa del motín la tenían los indios y su naturaleza rebelde, incapaz de adaptarse a la vida urbana. Por ello, la descripción de Sigüenza de los objetos hallados, aunque fuera un hallazgo anterior al motín, refuerza el argumento que busca construir, que los mexicas conspiraban contra los españoles en privado y que, por tanto, es necesario tomar medidas antes de que el motín se repitiera, con consecuencias aún más graves. El hallazgo, por un lado, aparece como una amenaza al orden virreinal, pero también es evidencia que justifica la expulsión de los indios del centro de la ciudad. Esto es, en efecto, lo que sucede. Tras la carta a don Andrés de Pez, Sigüenza redacta un documento oficial en el que recomienda al virrey limitar la residencia de los indios en México, trazando una línea que dividiría el centro del resto de la ciudad. El segundo hallazgo de objetos subterráneos es relatado en el testamento de Sigüenza. A su muerte en el año 1700, Sigüenza deja a su sobrino Gabriel López de Sigüenza su testamento, en el cual encontramos listados objetos que había guardado en su colección personal y a los que ahora daría diversos destinos. Entre ellos menciona haber encontrado, también durante obras de excavación, cito, un pedazo de quijada y en ella una muela de elefante que se sacó poco años de la obra del desagüe de Huehuetoca. Bueno, acá tengo la cita completa porque creo que es de los que se ahogaron en el tiempo del diluvio. De nuevo, aquí el subsuelo remite directamente al pasado, pero ya no es un pasado doméstico 1520, sino un pasado remoto. Curiosamente, Sigüenza manda a guardar aquellos restos óseos junto con, cito, diferentes libros o mapas originales de los antiguos indios mexicanos, que, cita, ellos en su gentilidad llamaban Texamatl o Amoxli, todo dentro de un cofre muy preciado de cedro de La Habana.
Sigüenza encuentra en aquellos restos óseos que intuye son de especies de antes del diluvio. em, punto. Sigüen se encuentra estos restos óseos que cree que son de antes del diluvio. Esta idea no es necesariamente novedosa. Ya dijimos anteriormente que José de Acosta había propuesto una teoría según la cual la evolución, esta supuesta prototeoría de evolución, ¿no? de especies, o sea, que se proponían otra gente que podía existir la extinción, que es una idea que no era aristotélica, eh, pero había otros naturalistas que ya lo estaban proponiendo. Entonces, esta idea de que había especies animales que se habían quizás extinguido en el diluvio, no es del todo novedosa. Pero aquí la novedad de la operación sigüenciana no está en calcular la antigüedad de los restos óseos, sino en utilizarlos como marcadores de la escala temporal. Los restos óseos se convierten así en marco cronológico por juxtaposición para los documentos antiguos mexicanos. Si retomamos brevemente nuestro argumento anterior, junto con la proliferación de las distintas historias de la Tierra del siglo XVII, la antigüedad de la Tierra, según las escrituras del Génesis, empezó a ser un problema por varios motivos. La falta de compatibilidad con los documentos de otras religiones, la falta de consistencia respecto de distintos escritos cristianos y debemos también agregar ahora las dificultades que aparecían al intentar pensar la historia del Nuevo Mundo a partir del Génesis. Aquí es el momento en que comienza la sustitución de documentos religiosos por elementos de la naturaleza, como fósiles y estratos sedimentarios como parámetros de medición de la antigüedad de la Tierra. Al debilitarse la estrategia de medición del tiempo, basada en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, también la cronología bíblica lineal y providencial deja de ofrecer un modelo atractivo para organizar una nueva historia de la Tierra. Así lo propone Stephen J. Gould, quien sostiene que con el desarrollo de los estudios geológicos se rompe la escala de origen bíblico. El tiempo ya no es solo lineal, sino vasto, estratificado, acumulativo, profundo y no centrado en la historia humana. Retomando lo expuesto anteriormente de las teorías de la Tierra y de Steno, se desprende que de la exploración de las capas inferiores del subsuelo, como sucede en la excavación del desagüe, se puede acceder a materiales más antiguos, tanto como aquellos antes del diluvio. Sigüenza, sin dudas, demuestra tener este conocimiento geológico, que permite conocer la historia no ya del hombre, sino de la propia tierra a partir de la lectura del subsuelo. La disposición de la muela y la quijada, nuevos marcadores de la escala temporal, junto con las otras antigüedades mexicanas dentro del cofre de cedro de La Habana, funcionan de manera similar a la propuesta estratigráfica de Steno. Los libros y mapas originales mexicas que, dice Sigüenza, ellos en su gentilidad llamaban Texamatl o Amoxle, ya no fechan el resto de las cosas como lo hacen las escrituras cristianas en Occidente, sino que, al revés, los restos fósiles otorgan a los objetos aledaños, por efecto de contigüidad, un valor temporal. Al igual que las capas estratigráficas, la temporalidad en Sigüenza no funciona a través de una relación lineal ni absoluta, sino a través de una cronología que se construye en periodos acumulativos y cuyos elementos tienen un valor temporal relativo. Esta misma impronta sigue la construcción temporal en el hallazgo de los figurines debajo del puente de Alvarado. Sigüenza vincula las cosas supersticiosas que encuentra en el subsuelo con la Noche Triste de 1520, pero la distancia entre la capa superior del subsuelo, o sea, el presente, y la capa inferior, el pasado, no corresponde a una definición absoluta ni lineal. Por ejemplo, si diríamos X cantidad de metros corresponden a X cantidad de años, sino que es relativa y responde a una lógica acumulativa. Aquí los hitos de la historia mexicana no son catástrofes naturales, o desplazamientos tectónicos, sino sucesos históricos notables. A modo de estratos geológicos, las capas del subsuelo
remiten a episodios sepultados que, al ser exhumados, irrumpen en la narración del presente colonial y reconfiguran, a través de la excavación del desagüe, y lo reconfiguran, punto. A través de la excavación del desagüe, Sigüenza pone en relación la Noche Triste de 1520 con el motín de 1692. El subsuelo deviene así archivo involuntario que conecta dos momentos de fractura del orden colonial. Bueno, voy a ahora leer algunas conclusiones y para terminar, ¿qué dicen? El subsuelo moldeó la experiencia colonial americana, no solo desde la decisión racional y progresista europeo de explotar las minas, sino también de modos más arbitrarios, imprevistos e indóciles. El hallazgo accidental de materialidades del subsuelo produce efectos sobre o altera el orden y las temporalidades coloniales. Al ser exhumadas, estas materialidades imponen nuevos sentidos que exigen ser negociados. A partir de la lectura del subsuelo en clave estratigráfica, se pone en funcionamiento una temporalidad que funciona, no de forma lineal o absoluta, sino acumulativa, azarosa y relativa. En esta nueva forma de datación, los objetos hallados en el subsuelo funcionan como parámetro temporal para documentos producidos por el hombre y no al revés. La organización de la prehistoria e historia americanas propuesta por Sigüenza a partir de los hallazgos guarda una relación estrecha con una voluntad colonial de poder. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gina, por la presentación. Bueno, ha sido muy interesante y seguro que suscita ahora un espacio para el debate. Bueno, y antes de nada te quería como agradecer también como ese trabajo que has hecho como con el término al principio, de mostrarnos las diferentes opciones y un poco la justificación de utilizar subsuelo, también a partir del término suelo, ¿no? De la época. Em, y también como que creo que es como arrojar atención a una zona que es como, ¿no? Que como que en el subsuelo está presente como lo espacial, lo temporal y toda esta trama colonial del desorden que, bueno, me parece muy interesante. Bueno, yo como por empezar un poco el diálogo, bueno, te quería preguntar un poco en relación a estos ejes, estas materialidades del subsuelo que tú pues distinguías entre bueno, lo vivo, lo muerto, lo oculto, lo visible, y tú señalabas que aquí había una confrontación de, digamos, como la mirada europea que vería, ¿no? En el subsuelo como algo más negativo frente a una cosmología andina, por ejemplo, que tendría como otra visión. Y no sé si en ese sentido, como que en los textos que tú has podido trabajar hasta ahora, puedes ver también como esa mirada andina o esa mirada indígena sobre el subsuelo. No sé si me explico, pero sí, quiero decir eso. Si en los textos coloniales que tú has trabajado has podido ver eso reflejado, o si crees que hay como esta reescritura que haría Sigüenza del archivo que es el subsuelo, ¿no? Y está solo como esa visión europea. Gracias. Gracias. Sí, en particular en el caso de Sigüenza, no. O sea, es simplemente su lectura que para mí remite muy rápidamente a la cuestión histórica. Él está trabajando todo el tiempo sobre el eje temporal, eh, piensa la historia mexicana, la prehistoria. Pero sí, en el caso del desagüe no, pero me parece que el desagüe da para mucho. Me encantaría poder eh, visitar otras fuentes en las cuales sí se pudiera ver otras perspectivas, ¿no? Porque quizás esos muñequitos y esas ollitas sí fueron enterradas por los indios en ese momento. Quizás no, no sé, ¿no? Como esa es la conclusión de Sigüenza. Pero sería interesante si ellos lo hubieran hecho, por ejemplo,
como un parte de un rito, ¿no? De enterrar algo y de pensar el subsuelo como un espacio de ritual, por ejemplo. Pero sí, es notable que también en la mirada europea anterior al cristianismo, la mirada sobre el subsuelo no era totalmente negativa y hay un montón de otras, sí, otras formas de entender el subsuelo europeo también que no son negativas, pero con el cristianismo el tema del infierno opacó las otras. Y según lo que estuve leyendo, también a partir de la explotación, la mirada negativa sobre el subsuelo se habría extendido también a cosmologías sí, de pueblos americanos. Pero sí, es súper interesante. Ojalá pueda seguir leyendo acerca de otros, sí, otras fuentes del desagüe, por ejemplo. Estaría bueno. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ay, también me estoy acordando de la crónica moralizada de la Calancha, que bueno, Esperanza sabe mucho más de esto, pero como que hay un momento en el que Antonio de la Calancha como que dice que había unos indígenas que habían como asesinado a ciertos frailes, ¿no? Y los habrían como enterrado, además como boca abajo, como también como acudiendo al subsuelo como una fuente arqueológica para defender también una historia mm, como de mártires, ¿no? Que, bueno, no sé, en fin, creo que Esperanza luego puede como explicarlo mejor, pero creo que como un uso del subsuelo, ¿no? Pero bueno, había preguntas de Antonio, de Juan Manuel y luego de Esperanza. Sí, Antonio. ¿Primero yo? Sí, ¿O sí, quién iba primero? sí, creo que vas tú primero. Ah, eh, bueno, pues muchas gracias, Gina. Interesante. Bueno, es un hecho que los indígenas echaban cosas al desagüe. Durán y Fray Bernardino de Sahagún tienen pasajes donde relatan precisamente con las grandes sequías que había, tenía, en el siglo XV, eh, hicieron varios rituales, de hecho, en los que aventaban niños, aventaban figurillas, mataban codornices o algún pájaro, creo que eran codornices particularmente. No me hagas caso, el tipo de pájaro, lo demás sí hazme caso porque lo he leído. Eh, Hay otra cosa que no sé si estás contemplando. Sigüenza era un hombre muy ambiguo y utilizaba como su retórica para sostener lo que quería sostener en el momento y después podía cambiar de parecer, pues porque así era Sigüenza y Góngora. Él era amigo de la familia Extlizochi. Eh, es que hemos perdido muchísimas de las cosas que dejó Sigüenza y Góngora, pero él se le atribuye haber hecho la familia Extlizochi era dueña de los ejidos de San Juan Teotihuacán y a ellos en algún momento habían perdido todos estos ejidos y Sigüenza lo ayuda, él intercede por ellos y lo ayuda a recuperar los ejidos. Y ellos, como si mal no recuerdo, como en paga le regalan muchos objetos y documentos, que son muchos de los que conserva Sigüenza y que después van a pasar a manos de los anticuarios en el siglo XVIII. Pero a Sigüenza se le atribuye, entre otras cosas, él tuvo acceso a estos terrenos, se le atribuye haber hecho las primeras excavaciones en Teotihuacán, previo a su redescubrimiento en el siglo XXI. Te Wow. digo esto porque Sigüenza no solo ve el subsuelo como ese espacio oscuro, ¿sabes? Sigüenza pues básicamente es uno de los que está generando el pensamiento criollo y en el subsuelo también están esas cosas. Él sabe perfectamente, además, perfectamente, porque de primera mano él tiene estas amistades,
lo que sucede en el subsuelo. Y sí, entre ellas están esos objetos de brujería, si lo vemos desde la visión europea. Mm, Pero quizá debieras explorar un poco por ahí porque también exploró Teotihuacán y tenía muchas más cosas. Y sí, los ritos estos que dices están en Durán, están en Sagún. Ramírez, ¿cómo se llama? Juan Manuel. Sí, es el códice Ramírez. Códice Sí, Tobar, ¿verdad? ¿no? De Juan de Tobar, ¿no? Ah, sí. Y te iba a decir otra cosa. Bueno, si recuerdo, ya fuiste a México, Gina. sí, amo. Viví en Toluca 6 meses. No, no, porque todas estas cosas del desagüe, Me vamos, que hay por encanta, todos lados. me encanta. Vale, pues eso, Genial. muchas gracias. Buenísimo, mil gracias. Referencias súper útiles me has dado y yo fanática, me muero si hay registros de Sigüenza excavando en Teotihuacán, o sea, me muero directamente. O sea, yo he Eh, leído, no sé tantos registros tenemos como comentarios por otros eruditos claro, que se claro, sabe, pero es sí. que se perdió casi todo eso. Sí, 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 sería espectacular. Pero Mm, voy a indagar en esto que me decís y de los rituales y todo esto. Y que tiraban cosas al desagüe, me parece súper interesante. Así que nada, mil gracias por las sí, bueno, referencias. indágale ahí en el mundo como de las cuevas y todo esto, queda súper importante. La diosa Tlaltecutli, hay Mm, como muchísimas cosas ahí por explorar que están sí, bien buenas. totalmente. Gracias. Gracias. Bueno, creo que iban Juanma y Esperanza, pero bueno, también es porque el Zoom como que impone un poco como el orden así, pero vamos, que podéis interrumpiros, sacar el micrófono, lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias, Gina. Ha sido interesantísimo. Me he quedado con un montón de preguntas, pero me ha interesado muchísimo esta idea, ¿no? Esta recuperación del imperialismo de Said, ¿no? Para diferenciar entre un imperialismo que es de la superficie, ¿no? Del suelo y un imperialismo que sería del subsuelo, ¿no? Y claro, pensándolo un poco, pensaba, digo, no sé cuál sería anterior a cuál. Es decir, ya Colón en su primer viaje, ¿no? Tiene en la cabeza esta teoría de la distribución de los metales, que va a ser Mm, precisamente lo que va a dirigir su, digamos, su mirada y su orientación, ¿no? Luego, por ejemplo, Hernán Cortés, todas las expediciones que se hacen al sur de México es precisamente también siguiendo esta teoría de la distribución de los metales, ¿no? Y esa búsqueda de lo oculto, ¿no? Lo que oculta, digamos, la laguna de México, lo que oculta la tierra, ¿no? Ese oro que nunca se encuentra, ¿no? Y que también mm, está, por ejemplo, en las narrativas doradistas, es decir, todas esas narrativas doradistas están siempre en una búsqueda de la conquista del subsuelo, ¿no? No tanto la superficie, sino siempre aquello que queda oculto, aquello que siempre se demora, ¿no? Y por eso siempre hay una posibilidad de explotación ulterior, ¿no? Porque precisamente no hay siempre algo que conquistar, ¿no? Me parece como súper súper interesante esa idea. Y también te quería preguntar, porque claro, no lo he estudiado, no lo conozco, pero sí sé, por ejemplo, que en Inglaterra, sobre todo, por ejemplo, como a partir de la publicación de la Utopía de Tomás Moro, ¿no? Hay toda una serie de discursos que tratan de dar una visión negativa al subsuelo, y no tanto al subsuelo, sino a la extracción de elementos de la tierra, ¿no? Es decir, oponiendo como una materialidad de lo sucio, del suelo, del oro también como un producto, ¿no? como pecaminoso casi, ¿no? Eh, También para justificar, digamos, los ingleses su propia colonización, ¿no? Pero no sé si has encontrado en algún momento, ¿no? ese tipo de discurso que ve desde una óptica negativa, ¿no? El subsuelo y su explotación, pero justamente por tratar de diferenciarse de los españoles. mm, mirá. No, mira, no, sé que hasta el 16 no era bien visto, sí, excavar y explotar el subsuelo y etcétera. Ahora, la diferencia entre Inglaterra y los españoles, o sea, cómo eso se diferenció, la verdad que no sé, pero también sería súper interesante indagar más en esto.
Sí, los españoles empezaron a justificar, ¿no? Como, como, como una, sí, como era enviados, ¿no? De Dios para hacer estas extracciones. Y sí, sería interesante saber esto también, cómo se posicionaban los otros imperialismos al respecto. Y muy interesante también lo que mencionabas de cuál viene primero, ¿no? Si viene primero la colonización, la idea, ¿no? De colonizar en el sentido horizontal o vertical. Me parece muy interesante porque es una actividad que está siempre, como decís, desde el principio. Y de alguna manera siento que queda eh, no tan estudiada a veces o un poco relegada por la propia dificultad de hacerlo. Eh, y también porque muchas veces la minería y los aspectos relacionados con esta actividad económica terminan como eclipsando otros usos del subsuelo, otras formas en que se estudió, se exploró, que también enriquecen mucho cómo entendemos, ¿no? Y cómo se entendía el subsuelo en ese momento, que era más complejo que solamente mirar eso, esa intención económica, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gina. Yo he disfrutado también muchísimo. Hay cosas que además me han ayudado enormemente para una cosa en la que estoy ahora metida. Mm. En concreto, esta idea de que lo exhumado exige ser negociado, pero también está, al mismo tiempo, también el subsuelo tiene que ser negociado. También el subsuelo es un elemento que tiene que ser repensado en el proceso imperial, ¿no? Y en concreto, incluso, por ejemplo, los relatos de catábasis, que sabemos que existían, porque hay algunos casos pero son muy minoritarios. O sea, incluso tenemos el caso de Sagún, que recoge al principio en sus memoriales un relato de catábasis de una mujer que desciende a los infiernos, muere, desciende a los infiernos y tiene allí una serie de visiones. Y después esa mujer desaparece una vez que, o sufre una serie de transformaciones cuando Sagún escribe el códice, realiza el códice florentino y sobre todo en su historia general de las cosas de Nueva España. O sea, hay todo un proceso de negociado, ¿no? De estas historias de catábasis, porque, bueno, admitir que hay entre los aztecas historias parecidas a las de Ulises o la de Oreas, ¿no? Que bajan a los infiernos para descubrir el futuro, y ahí vamos con esta mezcla de temporalidades que tú señalabas. Introducirse en el subsuelo es introducirse también en unas nuevas formas de temporalidad, ¿no? Eh, eh, Recuerdo también otros relatos, José de Acosta, cuando habla de este individuo que se mete en una cueva y tiene este sueño en el que ve a Moctezuma dormido también, ¿no? Y a pesar de que están llegando los españoles y Moctezuma sigue dormido, ¿no? O sea, esta idea de que también lo futuro está comprendido en esta nueva temporalidad. O sea, tú hablabas de ese presente que hace referencia a un pasado, la noche triste, ese presente del motín que hace referencia, pero también esta mezcla de temporalidades vinculada al subsuelo. O sea, que eso te lo agradezco mucho porque ya mismo lo voy a incorporar en lo que tengo que hacer para dentro de nada, para dentro de dos semanas, ¿no? Pero luego hablaba Javier de Calancha. Bueno, se trata de la historia de Diego Ortiz. Se trata de la historia de este mártir que es empalado por los indios y después enterrado boca abajo. Eh, mm, se, Podía pensarse que para que de esa manera él no pudiera encontrar el cielo. O sea, hay una primera propuesta que hace Calancha de que los indios lo hacían para que no pudieran encontrar el. Claro, si vas para abajo, o sea, el pobre mártir no va a encontrar el cielo, lo que encuentra es el centro de la tierra, ¿no? Digamos, pero eh, Batami, que la vamos a tener en julio, perdón, en abril. Hablaba de que eran ritos de enterramiento propios, ¿no? Con lo cual te estás haciendo además con el mártir y le estás sometiendo a tus ritualidades y a tu relación propia con lo subterráneo, ¿no? Eso respecto a lo que señalaba
Javier. Luego, bueno, en referencia al mundo peruano, que es el que Javier y yo conocemos un poco más, pues no sé si conoces los trabajos de Tom Zuidema sobre el sistema de ceques. Pues es muy interesante porque Zuidema llega a la conclusión de que el imperio, a la llegada de los españoles, está repartido, organizado, según una estructura que los españoles no entendieron muy bien, pero que consistía en una serie de líneas imaginarias que iban desde el Cuzco hasta una huaca, ¿no? Eran unas líneas rectas, con lo cual todo el imperio estaba como parcelado en quesitos, ¿no? Como Mm. parcelado en triángulos y además esas parcelaciones suponían también una organización geográfica, poblacional, Wow. demográfica, pero incluso también lo interesante es que esas huacas, en esa línea hacia la huaca, se procedía al entierro de tesoros. Todo, y entonces hay un teórico que sostiene que todo el proceso de extirpación de idolatrías en realidad es un subterfugio para andar buscando huacas y desenterrar todos los tesoros que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Es otra manera de distribuir el subsuelo en la parte inca, en este trabajo de Zuidema, que es un trabajo Wow. clásico, discutido a veces, pero y complejo. Es más, lo he simplificado mucho y creo que además, bueno, lo he traicionado bastante porque era un Wow. sistema muy complejo, pero puede ser muy interesante si puedes mirarlo también. También me interesa mucho que hagamos un poco una visión muy retrospectiva, o sea, vayamos muy para atrás a los grandes teóricos de la identidad mexicana, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Alfonso Reyes, cuando al final de la visión de Anáhuac habla de esas labores de desagüe, desde una perspectiva completamente contraria a la que desde propuestas antiimperialistas o poscoloniales haríamos hoy, ¿no? Alfonso Reyes parte de la idea de que este proceso de desagüe no la inician los españoles, está ya en los aztecas y de hecho hubo operaciones de desagüe por parte de los aztecas. Y para él esa operación es muy interesante porque es todo lo contrario, es el ejemplo de la concordia entre el mundo prehispánico y el mundo de la conquista. Le parece la gran obra hidráulica, la gran demostración de que la conquista no es fallida. Bueno, Reyes es quien es, claro, no vamos a... Y la convierte en la simbología de una concordia entre el pasado prehispánico y la conquista española, ¿no? Entonces es muy interesante si pudieras confrontar esas dos visiones, ¿no? Cómo ha derivado, en cambio, mi pensamiento por otros derroteros, pero rescatar un poco esa visión armonizadora, en cambio, a todo lo contrario, ¿no? Un desagüe como una operación grandiosa, hidráulica y benefactora, ¿no? Y la hermandad entre estas dos propuestas contrarias, ¿no? Y luego lo que sí te iba a preguntar es, porque he visto que tu camino también hace un poco eh, lo que habría hecho Sigüenza y Góngora, ¿no? Una anulación de la temporalidad, ¿no? Cuando empiezas a citar y a presentarnos obras contemporáneas, yo te propondría que revisaras La compañía de Verónica Gerber, que es un relato maravilloso eh, que ocurre, que ella está tomando, en realidad está reescribiendo el relato de Amparo Dávila, El huésped, que no sé si lo conoces, el relato de una familia en la que de repente se introduce un huésped completamente ominoso, peligroso, cuyo rostro no conocemos, pero que deshace completamente el orden familiar, ¿no? Mm. Entonces, ese relato ella lo copia, pero lo coloca en el norte, en Zacatecas, en la mina Nuevo Mercurio, y Mm. convierte al huésped en la compañía. Ok. Entonces, está la misma idea de la labor extractivista misteriosa, extraña, el comportamiento del huésped es errático, además no se sabe cuándo llega, cuándo no llega. Te aconsejo que lo mires, es un Wow. texto fascinante, con unas fotos, además ella combina el trabajo fotográfico, porque se va a Nuevo México, toma fotos de esa mina que está abandonada en este momento y entonces hace un juego muy performático también
pero es uno de los textos más importantes de Verónica Herbert. Y entonces, bueno, a lo mejor puede gustarte, ¿no? En este trabajo de ver, de explotar también lo subterráneo en la contemporaneidad, ¿no? Y creo que te puede gustar mucho. Y en ese sentido también quería preguntarte si vas a explorar, por ejemplo, todas las teorías recientes sobre las escrituras geológicas, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, la idea de sedimentación que utiliza Yusuf, ¿no? Que tiene una cita que dice que la desedimentación consiste en poner al descubierto la vida social en la geología, que es un poco lo mismo que estás haciendo tú, ¿no? No solamente la vida social, la vida histórica, la vida filosófica, la vida política en la geología. Convertir a la geología no es simplemente un espacio especializado para el estudio biológico geográfico, sino también la metáfora perfecta de estos roces sociales, de estos roces históricos, de estos roces políticos, ¿no? Sí, Ujú, totalmente. ¿Querías decir algo, Javi, o no? Te vi como levantar la mano. Ah, ujú. No, no, tan solo estaba escuchando. ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza, por todos los comentarios. Lo de su idioma me parece genial, súper interesante. Esta división del territorio siguiendo las líneas, sin dudas lo voy a revisar. Em, También Reyes, Herbert, buenísimo. Mil gracias por las referencias. Como dije, es una investigación incipiente, entonces presentarlo en esta instancia me sirve mucho para tener referencias eh, y para dónde seguir. Eh, Sin dudas, hay muchos escritores que están trabajando ahora con el tema de la geología eh, porque es súper rico y es súper interesante. Y cruza tantas dimensiones y tantos aspectos que realmente dan ganas. Y aparte es en sí mismo ya el subsuelo, como decía, ¿no? Un archivo natural que materialmente ofrece tantas posibilidades para pensar nuestros temas que me parece súper rico. Em, Estuve revisando estas teorías. También hay un teórico, un investigador acá en Berlín que trabaja con la geología en Argentina, en el siglo XIX, me parece. Y en realidad estas también son como un poco el motor de mi pregunta, porque me interesa mucho saber cómo llegamos a esto, ¿no? O sea, cómo la época colonial, y en particular los siglos XVI y XVII, fue el momento en que se formó el subsuelo, o sea, se crearon todas las teorías que conocemos hoy en día de la geología. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en estos 400 años que nos separan del 17? La Tierra pasó de tener 5.000 a 4.500 millones de años. ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay detrás de ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dio en los casos puntuales? ¿Cuáles fueron las excavaciones en nuestro territorio que, que crearon el conocimiento que hoy conocemos y que muchas veces leemos de teorías europeas, etcétera, pero el territorio americano fue clave para el desarrollo de la geología, para el conocimiento del subsuelo? Entonces, como hay tantas teorías y tantos teóricos que están pensando esto, me interesa también eso, ir al momento, ¿no? Ir al corpus, revisar también quizás informes que hay informes de las excavaciones del desagüe o otras excavaciones y ver qué es lo que, cómo esos hallazgos y cómo esas materialidades que aparecieron de forma accidental o no accidental, pero que aparecen de manera no planificada, porque nunca se sabe qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Cómo esos objetos impactan sobre la superficie del texto o sobre el conocimiento y cuáles son los efectos que esto ha tenido sobre el saber. Y
y esto fue mucho durante la época colonial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generan estos hallazgos? Generan un desplazamiento en la forma de pensar el tiempo, en temporalidades, generan silencios, generan em, equívocos, cómo se manifiestan los hallazgos en la superficie textual. Me interesa mucho eso, como ir al corpus, ir a ver cómo es que el subsuelo se pensó en la época colonial y no solo en términos de eso, de extracción minera o minerales y tal, sino también cómo se fue estirando la historia, bueno, cuestiones de propiedad, de soberanía y tantísimos otros temas. Pero sí, eso es lo que me interesa, como además de la metáfora, de usar la metáfora de la geología, que es súper potente, y que también la uso, claro, eh, ver cómo, en los casos puntuales de excavaciones, qué es lo que se encontró, cómo se describió, cómo se ve eso en la superficie textual, eh, y qué efectos generó, ¿no? Cómo eso fue modelando todo, ¿no? La experiencia colonial, el lenguaje, y la forma de pensar la tierra, básicamente, sí, y el tiempo. Pero incluso en el caso de Sigüenza, que me parece muy fascinante, el modo de pensar, incluso el propio motín, ¿no? O sea, tú lo Mm, has visto muy bien, ¿no? Porque hay un fenómeno de analepsis, lo que estaba antes se lo coloca después, ¿no? El descubrimiento de las figurillas las coloca después del motín. Es decir, establece una especie de relación de causalidad. sí, Es el motín lo que desordena el mundo, ¿no? Y hace que el subsuelo se abra, el infierno se abra, digamos, y expulse. Es casi eso también, un apocalipsis. Su propuesta del motín queda muy bien reflejado en ese trabajo de analepsis, ¿no? Es sí, decir, esto es un desorden social que va más allá incluso de las instituciones. Esto hace que lo que está enterrado surja, es casi aberrante, ¿no? O sea, que la tierra devuelva sus muertos, quiero decir sí, que para la categorización de lo que Sigüenza entiende por motín, esa figura te sirve maravillosamente sí, por sí. ese trabajo de análisis, es decir, colocarla después. No creo que sea completamente, como decía Antonio, era una persona ambigua, pero sabía lo que se hacía, ¿no? Mucho. Y entonces no creo que fuera en absoluto una cosa completamente intuitiva que de repente aparece ahí, ¿no? Creo que está Sí, perfectamente sí, diseñado. es espectacular. Esto es tan terrible que hasta se abre la tierra y aparece. No tenemos por qué ver, ¿no? La magia negra, ¿no? De nuestros. Pero total, o sea, es fabuloso O sea, quiere Es- decir que incluso la conceptualización política de los propios acontecimientos, el subsuelo la quebranta, ¿no? La pone en cuestión, ¿no? Sirve para cuestionarla, ¿no? Para incluso extremarla, ¿no? Extremar. eh, sí, si estuviéramos en Perú, diríamos, se ha producido un Pachacuti, ¿no? Pero como no estamos en Perú, sino en Nueva España, temblor, un temblor, sí, es un. claro. Sí, total. No, yo fascinada con cómo Sigüenza usa todo a su favor. Ujú. Sí, 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 es muy impresionante. Y además hay una cosa interesante, yo estaba planteándome el estatuto de estos objetos. Bueno, otra cosa que también que quiero que te pueda ayudar, revisa nuestro vídeo de distancia, el que hicimos con Mm, Paul Firvas, porque ahí Paul está también presente un alumno suyo que trabaja el concepto de antigüedad. mm. Entonces, creo que te podría servir también Ok, sí, ver el seguro. estatuto de estos objetos, ¿no? Estatuto respecto al concepto no tanto temporal, sino de antigüedad, antiguaya, objeto arqueológico, ¿no? Mm, Los anticuarios, que se llamaban. mm, Bueno, que Sigüenza Góngora es un anticuario, ¿no? En la época, estos protoarqueólogos recibían ese nombre de anticuarios. Tenemos que pensar que también en Europa se están produciendo las grandes excavaciones en Pompeya y en el sí. Herculano, que van a ser también cataclísmicas en el sentido de que transforman completamente el pensamiento de lo que era
la antigüedad clásica, ¿no? Cuando de repente descubren estos objetos pintados, ¿no? Mm, Y dicen, bueno, pero entonces el clasicismo en blanco y negro, todo tan ordenado, tan tal, y estos objetos obscenos, groseros, en Pompeya, las casas de prostitución y tal, de repente aquello ujú. cambia totalmente, ¿no? Con Winkelmann, ¿no? O sea, que a lo mejor también, no solamente, sí, hasta el propio, no solamente la geología, la disciplina de la arqueología también cambia en estos años, ¿no? Son Totalmente. en Sí, una sí, efervescencia en Europa también, ¿no? sí. Muy curiosamente con los hallazgos. Sí, creo que es Sí. interesante verlas medio ahí a la par, también la paleontología, la arqueología, la geología, ¿no? Como creo, por eso también, no sé, me interesaba como verlo como así desde el subsuelo, ¿no? Como algo que en general se va abriendo, más transdisciplinas de hoy en día, porque también a Sigüenza se lo nombra como el primer arqueólogo, ¿no? Entonces, sí, y también forman parte de un conjunto de objetos que no están tan diferenciados. Eh, y bueno, también forman parte de ese imperio del medio también, ¿no? Naturaleza, cultura. Así que sí, 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 totalmente. Ujú, Muchas gracias. ujú. Em, bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra duda. Así, Antonio. Eh, eh, solo estaba recordando, Gina, Mm, lo que pasa es que dices que solo estás estudiando siglo XVI y XVII, ¿no? y bueno, No, no, ser no, flexible. justo porque sí, la arqueología se va ya al 18, pero, por ejemplo, algo que me parece que entra muy bien es contemporáneo a Sigüenza y Góngora, y Emily Careri, eh, en su viaje a la Nueva España, tiene, bueno, además de que habla del desagüe, tiene si no me equivoco, después de hablar del desagüe, o antes, vienen juntos estos capítulos, él baja a las minas. De hecho, Ujú, el capítulo describe algo así como cómo sobrevivía al submundo, algo así, y ujú. descubre cómo, describe cómo casi se mata bajando una mina. Eso quizá te sirve bastante porque justo describe como una bajada al inframundo. Es interesante. No, ahora recordando así a grandes rasgos, pero están pegados esos capítulos. Bárbaro. Quizá te sirvan. Muchas gracias. Mm. Bueno, y no olvides también que Gemelli tiene el propio el mapa también de Martínez. Ujú, Pasa que lo ha convertido en un hidrocamélido. No sé si lo recuerdas, Antonio. mm, Lo llama un hidrografo camélido o algo así, ¿no? Porque tiene, si tiene la forma de un camello con las dos lagunas unidas por ese. Y el camello es la representación del demonio en el mundo, en ese momento, además. Con lo cual, de ahí surge también toda esta concepción de México como un espacio demoníaco, ¿no? Una propuesta de una lectura de México mm, como un espacio demoníaco que aparece representado hasta en el mapa de la propia laguna con forma de camello, ¿no? claro, sí. Mm. Wow, mm, total. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario más. Em, Si no, creo que podemos cerrar esta sesión subterránea, que ha sido de lo más fascinante. Así que, bueno, yo reitero los agradecimientos. Muchísimas gracias, Gina, por una presentación tan interesante y que también nos ayuda como a seguir enriqueciendo como el lexicón, ¿no? Nos veremos entonces la semana que viene para la 17ª sesión que, bueno, va sobre el concepto Entangled y va a cargo de Juan Manuel Díaz Ayuga, que está aquí hoy también y también organizador. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros y nos vemos la semana que viene.
Gracias, hasta pronto. Chao. Buenísimo, muchas gracias.